Noticias 24. Fuertes sismos se han registrado en la zona centro-sur del país en menos de un mes, siendo el último anoche con una magnitud 6,6, que se sintió como si fueran dos temblores en uno. Vamos a hablar de este tema, para eso nos acompaña Cristian Farías, geofísico de la Universidad Católica de Temuco. Cristian, un placer, muchas gracias por acompañarnos. Hola, hola, ¿cómo estás por allá? Bien, todo muy bien. A ver, partamos por lo primero, ¿ah? En algún minuto se hablaba de un doble temblor o un temblor doble. ¿Eso es posible? ¿Fue lo que se vivió el día de ayer? Yo por lo menos no me había tocado escuchar la posibilidad de eso, por lo menos. O sea, puede que en algún momento ocurran dos sismos uno detrás de otro, eso ha pasado más de una vez en la vida, Claro. pero lo de ayer no fue eso, definitivamente no lo fue. Ayer lo que tuvimos fue un sismo bastante profundo y eso hace dos cosas. Primero, que las ondas que viajan desde 200 kilómetros de profundidad van repartiendo energía de manera más o menos homogénea en un lado más grande. Entonces eso significa de que las ciudades como Temuco, Talca, Valdivia, incluso Santiago, que están bien separadas, podrían sentir algo más o menos parecido, porque el sismo viene muy de abajo. Pero lo segundo, y eso tiene que ver con lo doble, es que como se genera un sismo tan profundo, un sismo siempre genera dos grandes sets de ondas. Una onda P, que es la primera que viaja más rápido, pero es más chica, Ya. y una onda S, que es la segunda, que es más lenta, pero es más grande. Entonces, seguramente lo que pasó para todos nosotros fue que sentimos la onda P, que pasó, nos movió, y mientras ya iba pasando, cuando ya estaba terminando su movimiento de la onda P, vino la onda S. Y eso fue lo que nos terminó de mover más Pero fuerte. siempre fue uno. Entonces, siempre fue uno. Lo que pasa es que es tan profundo, está tan lejos en definitiva, que terminamos sintiendo la onda P completa y la onda S completa de este Déjame sismo. detenerme ahí un Como que segundo para conceptualizar también. ¿Qué es la onda P y la onda S en ese sentido? todo sismo produce dos grandes trenes de onda. El primero es una onda P, que es la onda primaria que viaja rápido y no es tan grande en amplitud. Así que muchas veces la sentimos como el primer remesón o Claro, como un ruido, lo que sentimos a puede ser un veces. ruido, Eso es como la típica cosa. después viene como, Y ahora sí. ahora sí, tal cual. Y cuando el ahora sí, siempre es una onda S, Perfecto. que es esa que te mueve más fuerte. Y esa viene después porque viaja más lento, pero es más grande. Y después de la S suelen venir otras que se llaman ondas superficiales, que salen después, que también te añaden más movimiento. Entonces, son esas. Pero acá lo que sentimos fue la onda P completa, la onda S completa, y así fuimos pasando de una a otra. Ahora, y aquí la particularidad, como tú bien nos explica, Cristian, es por la profundidad de este temblor que se dio ayer en la noche. 206 kilómetros de profundidad, si no me equivoco. Claro, ese es el aspecto Claro, porque fundamental. uno tiene, Sí. o por lo menos me corrige, uno tiene la impresión de que entre menos profundo el temblor, más fuerte se puede sentir. ¿Es así o es al revés en este sentido? Depende un poco. En Ya. general, uno siempre asume de que sismos más superficiales son los que se sienten más fuertes si estás al lado de ellos, que es un poco lo que podría pasar en Santiago si tienes un sismo superficial como en una falla de San Ramón, por ejemplo. La parte de Santiago, todo lo que es Santiago lo sentiría muy fuerte, pero quizás si le pregunta a la gente en Talca no lo va a sentir tan fuerte. Mientras que en el caso de un sismo muy profundo, todos lo pueden sentir más o menos igual. El área que se cubre y que se siente más o menos más fuerte, es más grande, perdón, pero no se siente tan fuerte. Ahora, Por eso si hay llega a un tantos pequeño lugares cuando es más detalle, profundo, es más amplio la percepción que se tiene de esa magnitud. tal Ya. cual, es justamente eso. Es justamente eso. Igual hay un bemol, y es que hay veces que estos sismos que son más profundos, en general terminan rompiendo la placa de Nazca. Y cuando no son tan profundos, están en 70, 80, 90 kilómetros de profundidad, esos sismos se dejan sentir muy fuertes. Porque las ondas que tiran para arriba tienen frecuencias más altas y generan aceleraciones de suelo más grandes, entonces como que uno lo siente más potente. Ujú. Pero tiene que ver con que se dan en la placa que se está metiendo por debajo y no en el contacto de las placas donde están todos estos sismos que nosotros estamos súper acostumbrados. Un poco eso. Ujú, perfecto. Cristian, sabemos, y siempre se repite esto, no se puede predecir cuando hay un temblor y para qué decir un terremoto, pero te hago la pregunta, ¿este tipo de movimientos, también con los que se dieron durante los últimos días, generan algún tipo de señales, de proyecciones más que predicciones? No, no, la verdad es que no. Estos que se dieron ayer y el fin de semana pasado, y entre medio creo que hubo uno en Melipilla también, que también fue un poco más profundo, son sismos que si bien no son
lo que pasa todos los días, sí son sismos que no son raros, en definitiva. Tenemos de estos sismos cada cierto tiempo. Lo que pasa es que muchas veces no les ponemos mucha atención porque todo nuestro foco siempre está en los sismos que se generan en la costa. Y de hecho, les ponemos atención porque los más grandes, obviamente, se van a generar en la costa. Entonces, el asunto es que estos no son raros, pero no aparecen todos los días. Entonces, igual un 6.6 no deja de ser un sismo Ujú. con magnitud más o menos importante, y claramente con este como doble movimiento que le sentimos debido a lo profundo, obviamente que asusta a mucha gente. Sí, claro, asusta a mucha gente. Vamos también, no sé si derribando mitos, pero sí aclarando desde la ciencia, porque eso es lo relevante y por eso es importante la conversación Claro. contigo hasta ahora. Siempre he escuchado esta frase, bueno, pero qué bueno que tiemble seguidito porque así la energía se va liberando, porque si se va acumulando, 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 es como si tuviéramos, por No. ejemplo, un volcán. ¿Qué tiene de cierto Ay, eso? nada, absolutamente nada. Pero es que nada. Y de hecho es tan malo ese mito que llevó a la muerte de personas. Ese mito. Porque en general una cuestión que uno tiene que entender es que un sismo de magnitud 7, por ejemplo, es 32 veces más grande que el de magnitud 6. Y el 6 es 32 veces más grande que el 5. Lo que significa entonces que para tú armar un 7 necesitas tener más de 1005. Y nunca tienes 1005 en un solo lugar en poco tiempo. Entonces lo que ocurre, lo que pasó, por ejemplo, en L'Aquila, en Italia, fue que había una secuencia, un enjambre de sismos en una zona, en una falla más o menos superficial, en una zona que no estaba preparada para tener este tipo de terremotos. Y la gente estaba bastante nerviosa. Entonces, cuando llegó el momento en que vieron qué es lo que podía pasar, alguien salió diciendo, creo que el alcalde o una autoridad salió diciendo, tranquilos, el hecho de que esté temblando harto implica de que estamos liberando la energía, tampoco estamos previniendo el grande. Y lo que pasó fue que después vino el terremoto grande y terminó generando un desastre enorme porque se derrumbaron las casas y la gente se murió. Y en definitiva, ese tipo de mitos llevan a malas decisiones. Los terremotos aparecen cuando quieren, como quieren, y ¿Y dónde no te quieren? dan ese tipo de cosas. Y donde quieren. Pero En ya, la medida y que estén dónde las quieren? Cuando condiciones, hablamos, por pueden. ejemplo, de la falla de San Ramón, la situación en el norte, hay lugares Sí. que son más, voy a usar un concepto que puedo estar equivocado, más propensos a temblores que estén sobre los 5, 5, 6 más grados, perdón, de Claro, lo magnitud. que. Bien, no digamos grados, Sí, no es digamos grado, importante. es siempre No magnitud. digamos grados, no. No digamos Sí, grado, ya lo siempre sé. bonito. Es un buen punto el que tocas, porque en efecto los terremotos ocurren donde quieren, pero en la medida que estén las condiciones. Entonces, por ejemplo, en la zona costera de Viña Valparaíso, sabemos de que las placas están bastante bloqueadas ahí y ya tenemos condiciones para incubar un terremoto de magnitud mayor a 8 ahí. Eso es un escenario plausible. Ahora, ¿cuándo vaya a ocurrir y si es que va a ocurrir ahí? Depende de la dinámica de las Claro, placas. porque las condiciones Eh, están, pero eso es distinto de decir va a claro, venir. Las condiciones están, hay una exactamente. probabilidad mayor que en otros lugares donde no se dan esas condiciones, digamos. Tal cual, es justamente como lo dices. Y cuando pensamos en una falla de San Ramón, nos falta saber más acerca de cuán dadas están las condiciones para algo, porque lo que sabemos es la evidencia geológica de que ha habido terremotos más o menos importantes ahí, y también han construido los escenarios y han pensado qué es lo que puede pasar, pero no sabemos exactamente cómo es el estado de la falla de San Ramón en cuanto a cuán bloqueada está, cuánta energía podría tener, como si tenemos más indicios en la costa, donde sabemos mucho mejor cuán bloqueadas están las placas y cuáles son los escenarios, y un poquito lo tenemos más entendido. ¿Por qué hay más indicios en la costa? Profundicemos en eso. Es más fácil, porque resulta que en la costa lo que tú puedes hacer es que puedes poner un montón de GPS, que la gente lo hace, en la zona costera y un poco más hacia dentro en el continente, y con eso puedes ver cómo se está deformando la corteza. Y se deforma en general cuando tú tienes que las placas se quieren mover una respecto a la otra, pero no lo consiguen. Ahí se empieza a deformar. Y cuando eso pasa, acumulas energía y puedes ver en las partes que hay más bloqueo. Y la idea es que las zonas donde estén más bloqueos son las zonas que están más propensas a tener el siguiente gran terremoto en la zona. Ujú. Entonces, pues así lo puedes estudiar. En las fallas San Ramón cuesta más, o en las fallas superficiales cuesta más, porque el monitoreo es más difícil de hacer, porque las observaciones no son tan obvias, la geometría de la misma falla no nos ayuda. Entonces, es un poco más difícil de lo logístico y por eso no hemos podido. Sí. Déjame ir también a otro punto, Ay. Es bueno tener esa información para tener claridad de lo que estamos viviendo, porque siempre decimos somos un país telúrico, pero muchas veces hay informaciones que nos sacan un poquito esa experiencia. Aguantamos los temblores, pero empezamos con una serie de informaciones que pueden generar bastante miedo de una forma que no debería serlo, digamos. Por ejemplo, la relación en términos, vuelvo al punto de la energía.
esto, lo que sucedió ayer, en algún minuto también hubo una pequeña erupción o un pulso eruptivo en un volcán, ¿están ligados en términos de lo que puede ser la distancia, la diferencia y el fenómeno? O sea, respecto a las noticias falsas de anoche, no. Eso definitivamente no. Esa idea de que es increíble cómo surgen. O sea, Es que por eso es pasan 10 importante. minutos sí, pasan 10 minutos del sismo y la gente dice, está haciendo erupción el volcán Lonquimay. Y no estaba haciendo erupción el volcán Lonquimay. Son No cosas había un totalmente volcán que independientes, haciendo... digamos. El Lonquimay Claro, y el claro. temblor. Claro, absolutamente. Y el Aparte, el Villarrica volcán entiendo está que en un había una lugar... foto también, pero el Villarrica ha estado con pulsos desde hace meses. Y alerta amarilla, El de hecho, en algunos Villarrica, supuestos. el Villarrica viene de alerta amarilla este noviembre, entonces se Sí. está haciendo lo que él hace. Ahora, igual es verdad que los terremotos pueden afectar a la actividad volcánica. ¿Cómo la afectan? Es un poquito, no es tan directo, digámoslo, no es que te gatillen una erupción, pero por ejemplo, no sería raro que un volcán como el Villarrica haya tenido un poquito más de incandescencia anoche que las noches anteriores. Puede ser, pero porque el efecto que le pudo haber producido el terremoto al volcán pudo haber sido como el de una lata de Coca-Cola, que tú dejas pasar las ondas y bates la bebida y eso te puede generar un poquito más de presión de fluido. Pero sería poco, o sea, algo muy leve, que se note muy tenue y que seguramente no te va a llevar a nada más. Y que el Pero movimiento sí fuera en el hemos lugar visto del otras volcán, cosas. ¿no? No es tan necesario. Hemos Ya. visto, por ejemplo, hemos visto cosas bien interesantes en Chile. Después del terremoto de Illapel, por ejemplo, el del 2015, no sé si te acuerdas, septiembre del Sí. 2015, ese terremoto, que fue grande, te generó un enjambre sísmico en el volcán Copahue, a 650 kilómetros del terremoto, y en ese enjambre que se generó en el volcán se desestabilizó y empezó una erupción 2 semanas después del terremoto. Pero claro, el volcán venía alterado antes del terremoto, el terremoto como que le dio el último empujoncito, digámoslo, y el volcán se termina desestabilizando solo después del terremoto. Como que esas cosas pueden ocurrir, pero no esto, no lo que decían ayer, que un volcán que no estaba haciendo nada, como el Lonquimay, de repente empezar una erupción solamente por un sismo chico de magnitud 6.6 a más de 250 kilómetros del volcán. Eso es muy difícil que pase. Ujú. Cristian, en tu experiencia y también con lo que desde la academia o en otra instancia has visto desde nosotros como chilenos que, o sea, siempre nos destacan afuera en términos de lo que se puede ser un temblor en un país y lo que pasa en Chile, desde lo Sí, humorístico es hasta verdad. lo real, y es verdad, o sea, lo hemos vivido, y de las peores formas también, pues, hay que decirlo, en términos de terremoto y tsunami. Pero ¿cómo ves tú actualmente estas conversaciones que tenemos en términos de la información, la desinformación que se genera muchas veces y ese miedo que puede aparecer desde una cadena de WhatsApp hasta lo que pasa en redes sociales, en esto? Es tremendo el tema porque en general, claro, nosotros nos encanta decir que somos buenos para responder. En efecto, somos bien buenos para responder y cada vez nos volvemos mejores para responder. Tanto de lo institucional como incluso en lo que nosotros hacemos cada uno. Pero hay un mantra que en Chile repetimos que nos hace mucho daño, creo yo, y que todos lo hemos dicho, es Chile es un pueblo resiliente que se levanta ante la adversidad. Entonces, cuando haces eso, como que tú terminas asumiendo de que siempre te vas a levantar, pero en realidad se te olvida de por qué razón hubo problemas, por qué Ya, razón hubo un desastre. ya. Y claro, Como no le pongan tanto ahí color te en buen está, chileno, que es como el otro claro, como extremo que, de lo que estamos hablando, la claro, entonces despreocupación. como que nos despreocupamos. Y en Chile como que somos re buenos para levantarnos rápido y meter todo debajo de la alfombra y despreocuparnos. Y el problema es que ahí es donde cometemos el error más grande, porque obviamente vamos a tener nuevos terremotos en el futuro. Y si bien la ingeniería chilena ha avanzado mucho y sigue siendo muy buena y va a seguir siendo muy buena, en la planificación de ciudades nos falta. El que las instituciones del Estado funcionen perfecto después de un terremoto también es un tema que nos falta. Ver cómo nuestro desarrollo económico sobrevive a un gran terremoto también es un tema que nos falta ver. Entonces son cuestiones que tenemos que ir trabajando urgente porque el próximo terremoto en algún momento va a aparecer. Y nosotros necesitamos estar listos en ese sentido para él. Y para eso tenemos que mirar exactamente por qué nos equivocábamos en las veces anteriores, por qué tuvimos desastres las veces anteriores y dónde estuvieron nuestros problemas. Y a través de eso vamos a poder mirar hacia adelante. Pero eso implica un ejercicio de memoria, implica un ejercicio de entender dónde nos equivocamos y se nos aleja un poquito de la imagen solamente de la respuesta. Y si tú te fijas, cada vez de que tenemos algún fenómeno como un incendio forestal, como una erupción volcánica, un aluvión, un terremoto, pensamos solamente en la respuesta, cuando deberíamos estar pensando en eso, pero luego tenemos que pensar en toda la parte de la planificación previa a que esto vuelva a ocurrir.
Claro, para qué decir lo que pasó con los últimos aludes, con estas lluvias Absolutamente. se puede aplicar a distintas emergencias. Cristian Farías, una Sí. interesante conversación, agradecerte estos minutos y poder hablar sobre estos temas que se vayan repitiendo también, digamos, esta conversación. Ojalá que ninguna cosa más allá de lo que lo esperamos. Muchísimas gracias, Cristian. Muchas gracias, que esté muy bien. Un abrazo, que te vaya muy bien, nos vemos.